Bien, y para analizar y ahondar este tema de la huelga de la Federación Médica Peruana, que ya va a cumplir 80 días, ya nos acercamos a los 3 meses de huelga, está en nuestros estudios el doctor José Bonilla, quien es presidente precisamente de la Federación Médica Peruana. Doctor Bonilla, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, ¿qué le parece esta situación que aún no se resuelve? Ya casi van a ser 3 meses de la huelga nacional indefinida que llevan ustedes y... A propósito de ello, en el mensaje del presidente de la República, Ollanta Humala, no hizo mención a este tema. Bueno, en primer lugar, preocupante porque es un problema que está afectando al país, es un problema que está afectando también a las familias de los médicos. Y creo que las negociaciones que se están intensificando en los próximos días me parece que podrían darle alguna salida al tema de la huelga nacional indefinida, pero definitivamente pasa por una decisión política. No puede permanecer el Ministerio de Salud con una intransigencia que hasta la fecha ha mostrado. Es importante el anuncio presidencial sobre el tema de las inversiones, pero el tema está cómo se orienta este tipo de inversiones. Nosotros quisiéramos que estas inversiones vayan directamente vinculadas a la atención del paciente, pero lamentablemente parece la decisión política del Ministerio de Salud es que va a ir básicamente a tercerizar servicios, a promover las asociaciones público-privadas, que en ese camino obviamente el dinero se va a reducir en llegar a los pacientes, ¿no? Creo que es una decisión política contraproducente porque este proceso ha demostrado ser un fracaso en otros países de Latinoamérica. Pero en relación al tema de la huelga propiamente, nosotros queremos resaltar efectivamente que hay un problema de infraestructura, de equipamiento, de medicinas, de insumos y una serie de cosas, pero en estos momentos el problema más grave que tiene el país es el tema de los recursos humanos. Y el tema de los recursos humanos hace que, por ejemplo, el hospital de San Borja, el hospital del Niño de San Borja no funciona hasta ahora porque es un tema de recursos humanos. Muchos hospitales nuevos que se han construido en algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, el de Cajamarca está funcionando no completamente, ni el de Chiclayo, ni los otros hospitales que van a construir probablemente, si es que no tiene recursos humanos, entonces no va a tener posibilidad de funcionar, ¿no? Así es, pero puntualmente el hecho de que el presidente de la República en su mensaje no haya tocado este tema, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Como que no le toma interés o quizás abre una puerta a que se pueda llegar a una solución? Y yo creo que lo segundo es una posibilidad, ¿no? No creo que el presidente Ollanta Humala esté sin preocupación por la salud de los peruanos. Yo pienso que él se está preocupando, ¿no? Hay una traba burocrática en el Ministerio de Salud que nosotros quisiéramos vencer y que se rompa esa intransigencia en el Ministerio de Salud. Yo creo que el presidente sí, en efecto, debe estar tomando algún tipo de decisión, pero nos parece que debería escuchar también a los médicos para dar nuestra apreciación, porque en materia de política sanitaria estamos cuestionando el proceso que viene desarrollando Midori Havish, ¿no? Y en materia de recursos humanos creo que la ministra no está enfrentando adecuadamente el problema de la huelga. Por más que minimice el tema del porcentaje del acatamiento, lo concreto es que se ha dejado recaudar casi 180 millones de soles, lo concreto es que prácticamente hasta la fecha se han dejado de hacer 60.000 cirugías programadas y casi 2,5 millones de consultas, ¿no? Entonces yo creo que esto no nos satisface a los médicos. Nos preocupa la lentitud y la intransigencia de parte del Ministerio de Salud. Yo creo que el MEF debería resolver cuanto antes y darle la apertura para resolver ese tema que tenemos ya 79 días de los médicos, ¿no? Doctor, y aprovechando, digamos, la resaca de las fiestas patrias, ayer vimos en imágenes que ustedes aprovecharon, digamos, la Avenida Brasil, el desfile cívico-patriótico, para soltar algunas pancartas, precisamente haciendo un llamado de atención para que se solucione este tema. ¿Cómo salió esta iniciativa? Sí, yo pienso que ha sido una decisión muy inteligente de parte del Comando de Lucha de la Federación Médica Peruana. En lugar de promover un desorden en la Avenida Brasil, yo pienso que millones de personas han visto la demanda de los médicos y creo que el presidente de la República por lo menos lo ha visto a través de las repeticiones de los programas de televisión. También lo vio la primera dama, también creo que lo vieron todos. A través de las pantallas del grupo ATV. Exactamente, ATV fue excelente porque captó muy buenas imágenes. Y yo creo que el Perú entero ha puesto en manos del presidente de la República que esto se resuelva cuanto antes, ¿no? Esperemos que tome la mejor decisión, esperemos que así sea y creo que los próximos días estemos retornando en nuestras labores. A la señora ministra, con las intransigencias no se llega a ningún sitio. Yo pienso que tiene que haber un grado de flexibilidad. Ya la Federación Médica Peruana ha flexibilizado bastante sus posiciones y creo que es importante que también el Ministerio de Salud lo haga, ¿no? No podemos actuar con rigideces ni con esquemas ya preestablecidos. Para eso son los políticos, para poder resolver estos problemas. Y sobre ese tema de la flexibilización que usted señala, digamos, ¿cuáles son los puntos principales que ustedes vienen reclamando todavía? Que están, digamos,
pendientes de ser tomados por el Ministerio de Salud? ¿Y a qué se refiere puntualmente con estas trabas burocráticas del sector? Mire, en el tema de la flexibilización, por ejemplo, nosotros estamos cuestionando duramente este proceso que está iniciando la ministra de Salud, lo que ella le llama reforma, ¿no? Nosotros le hemos manifestado que es necesario ampliar la discusión, que la discusión no se circunscriba a su gabinete, sino esta discusión se amplíe para que otros actores como los pacientes, otros actores como el gremio de los trabajadores, los colegios profesionales, las universidades, participen en una nueva estructura de un nuevo proceso de reforma que nos parece fundamental y no tengamos que arrepentirnos como los hermanos de Colombia, que después de 20 años de iniciado casi este mismo proceso que está implementando la ministra, ha resultado ser un fracaso y han tenido que retroceder, ¿no? Hay otros temas que en el tema económico yo pienso que ahí también hay que ver cómo flexibilizamos posiciones, ¿no? Los médicos estamos pidiendo no el 100% de la demanda que se ha planteado, sino que esto se haga de manera progresiva, pero que no se postergue pues, para el próximo gobierno. Yo pienso que eso sería absolutamente irresponsable. Pero digamos, ¿cuáles son los puntos básicos que entrampa esta situación, que se pueda lograr de una vez ya la solución? Porque incluso la misma ministra de Salud, Midori de Javich, ha dicho que ya están próximos a encontrar una solución, pero ¿cuáles son esos puntos que faltan? Ojalá que ella esté encontrando la solución próxima en el MEF, porque desde que ella nos transmite la decisión de que en el tema económico existe una rigidez y que podría ser inamovible, entonces yo pienso que ahí no hay absolutamente ningún punto de encuentro. Yo pienso que ella tiene que flexibilizar su posición. No podemos esto prolongar mucho, ni tampoco que decirle al próximo gobierno resuelvan el problema que esté en sus manos. Uno de los problemas más graves en el país en materia de salud es el tema de recursos humanos, te reitero, y este tema de los recursos humanos es porque la brecha económica entre los médicos del Ministerio de Salud y la Seguridad Social, en lugar de acortarse, durante el periodo de la ministra de Salud, Midori Javich, se ha alargado. La brecha económica entre los médicos peruanos y sus pares latinoamericanos también se ha alargado bastante. Como por ejemplo, háganos una comparación para que sea más fíjate, claro. El médico peruano se diferencia del médico latinoamericano porque el médico latinoamericano por lo menos gana $2.900 más que el médico peruano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los médicos del MINSA se están yendo más a la Seguridad Social y los médicos peruanos se están yendo más al extranjero porque obviamente la oferta laboral es mucho mejor. Obtienen mejores ingresos. Exactamente. Entonces, creo que en la gestión de la ministra se está actuando con demasiada irresponsabilidad en el tema de recursos humanos. Yo creo que ahí sí hay que ser absolutamente críticos y creo que todo el Perú tiene que entender. Si es que en el hospital de Huaycán no hay médicos, es porque la oferta laboral es absolutamente precaria. Si en el hospital de San Juan de Lurigancho no hay neonatólogos, cosa que debería existir porque es un hospital donde atiende partos y cesáreas, es porque la oferta laboral es muy mala. Si en el hospital, en los hospitales de Lima no hay neurocirujanos, es porque la oferta laboral es malísima. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen gestor? Un buen gestor lo que tiene que hacer es promover que sus recursos humanos, que son talentosos, que son muy buenos, se queden en ese espacio laboral. Entonces, pero de lo contrario, obviamente cada año, como se van 2.000 médicos sin retorno del país, los responsables son los funcionarios del Ministerio de Salud en estos momentos. ¿Y cómo toman ustedes, en todo caso, ante estas graves deficiencias o carencias que usted está mencionando en el sector salud, estos anuncios, digamos, pomposos del presidente de la República, ¿no? Llamó la atención, digamos, estos incrementos de presupuesto, estas mejoras para infraestructura, y, sin embargo, no se soluciona un tema tan importante como es la huelga, por ejemplo, de ustedes, ¿no? ¿Cómo toman ustedes? Mire, yo pienso que es importante la decisión política de haber incrementado el presupuesto. Me parece estupendo. Pero el problema está cómo se utiliza ese presupuesto, ¿no? Es cómo se destina este dinero para mejorar la salud de los peruanos. ¿Y cómo se debe utilizar en todo caso? Yo creo que acá el Estado tiene que ser el responsable, ¿no?, de administrar ese dinero. No puede estar entregando a privados para poder manejar el dinero del Estado. Se piensa hipotecar por 30 años servicios fundamentales, ¿no?, de los hospitales públicos y los otros hospitales que piensan construir, obviamente a manos privadas. Eso sería un acto de irresponsabilidad porque usted sabe que con la enfermedad y con el dolor no se pueden hacer negocio. Yo no puedo comenzar a segmentar y al que tiene dinero obviamente le doy un buen tratamiento, pero al que no tiene dinero le doy un tratamiento muy precario como es el Seguro Integral de Salud, que pretende llegar a 15 millones de asegurados, pero con el mismo presupuesto, obviamente eso... pobreza no se puede distribuir con más pobreza, ¿no? Y sobre ese tema precisamente que usted habla del CIS, ¿no? El presidente ha anunciado precisamente este Farmacis, donde se le va a dar medicamentos, digamos, a los asegurados del CIS en farmacias particulares. ¿Cómo toma usted ese anuncio? ¿Qué es lo que demandamos los médicos y los trabajadores de la salud? Y que se potencien las farmacias de los hospitales, de los centros y los puestos de salud. Que exista transparencia en las licitaciones, que exista transparencia en adjudicar también este tema de los medicamentos. Entonces yo creo que si es que se potencian las farmacias de los hospitales, de los servicios públicos, los medicamentos son mucho más cómodos
para el Estado que entregarlo en manos privadas. Y ya se ha demostrado, lo que puede costar un sol en el servicio público, le cuesta 10 soles en el servicio privado. ¿Y quién paga? Eso usted, nosotros y todos los peruanos, los sobrecostos, porque en realidad es así. La empresa privada nunca entra a dar un servicio social porque es innato a ellos, no. La empresa privada entra a ganar, y entra a ganar muy bien. Yo creo que hacer negocio con la salud y con la enfermedad no es una buena receta. Digamos, entonces, ustedes lo que están en contra básicamente es la tercerización de esos servicios. Por supuesto, existe una concepción natural de que la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto debe ser equitativo para todos, ¿no? Y para eso el Estado tiene la responsabilidad de hacer un hospital Loaiza muy bueno, potente, un hospital San Bartolomé muy bueno, adecuado, un hospital Hipólito Unanue de Cayetano Heredia, un María Auxiliadora, y hacer más hospitales, pero que sea de responsabilidad del Estado, ¿no? Creo que el sector privado tiene derecho a participar en algunos espacios, pero no tiene que ser el eje de la atención sanitaria en el país. Yo creo que el Ministerio de Salud debería verdaderamente convertirse en el ente rector del sistema, pero pues no lo hace, no lo hace porque tiene sus limitaciones, ¿no? Y de los anuncios, digamos, que dijo el presidente de la República, Ollanta Humala, en su discurso por 28 de julio, ¿cuáles considera usted los más importantes? Bueno, yo creo que destacar el tema de los 2.500 millones de soles anuales. Pienso que está bien, pero como repito, ¿cómo se va a destinar este dinero de los 2.500 millones de soles? ¿No? El tema no solamente financiero, el tema también es de decisión política, es qué sistema de salud le vas a ofrecer al país. Si le vas a ofrecer un sistema de salud segmentado donde el Seguro Integral de Salud va a seguir atendiendo a los pobres con la precariedad que tiene, ¿no? Y el que tiene dinero va a poder atenderse a un seguro privado adecuado. Entonces yo pienso que esa no es la solución, esa no es la vía, ¿no? Chile, en estos últimos años, prácticamente está reorientando a potenciar sus servicios públicos, ¿no? Y en el Perú estamos haciendo lo contrario, estamos yendo en otro sentido. Colombia está en un retroceso, ¿por qué? Porque ha visto que este tema de la privatización, las APPs, ha resultado ser un fracaso total, ¿no? Entonces creo que ese tipo de recetas deberían discutirse con mayor amplitud. Es por eso que nosotros exigimos al gobierno que exista una concertación y que establezcamos políticas de Estado en materia de salud para poder avanzar en los retos que a todos nos compete, ¿no? Que todos tengamos una salud adecuada, gratuita y de calidad para todos. Doctor Bonilla, ¿y algo a destacar también le parece este anuncio, por ejemplo, de la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células? Bueno, me parece importante, pero todo ello tiene que estar enmarcado en una política integral. Y creo que ahí también el tema de recursos humanos es fundamental. Nosotros los médicos tenemos escasas oportunidades de parte del Estado en procesos de capacitación. Todos los médicos en el país, ¿no?, promueven sus capacitaciones por su propio peculio. Cada uno va a hacer sus cursos por el extranjero, dentro del país, y entonces, pero el Estado, el gobierno no invierte en sus recursos humanos, ¿no? Y eso es grave. Entonces, todo lo que se puede hacer, muy bien, pero me parece que es fundamental que todo proceso de transformación que no cuente, ¿no?, con la participación activa de los recursos humanos va destinado al fracaso. Y ante este entrampamiento que usted nos refiere, digamos, ¿cuáles van a ser las acciones a tomar, digamos, de forma inmediata por parte de la Federación Médica? Bueno, mañana nosotros tenemos una Asamblea Nacional de Delegados, vamos a evaluar la situación actual de la huelga y seguramente vamos a también plantear estrategias para los próximos días, ¿no? Nos parece fundamental los espacios que se están abriendo en materia de negociaciones, de diálogo. Esperemos que la decisión sea lo más sensata, razonable y que las intransigencias de parte del Ministerio de Salud no nos lleven a ningún sitio, ¿no? Y sobre el tema de entrega de departamentos, digamos, dentro de los hospitales, ¿cómo va esta situación? Usted nos hablaba de que se iba a producir la entrega en Belén, creo. Claro, está preparado. ¿Esto ya ha ocurrido? Está preparado el Hospital Belén de Chiclayo, el de Ferreñafe en Chiclayo también, en Piura, en Arequipa. Entonces yo creo que estas medidas son extremas. De repente vamos a valorarlo el día de mañana para ver en qué momento lo realizamos. Es más, ya estábamos en la disposición de entregar el hospital de Ferreñafe, pero obviamente para no enturbiar las negociaciones que se estaban desarrollando es que decidimos suspenderlo. Pero la decisión de la Federación Médica de la región de Chiclayo está en entregar cuanto antes para iniciar un proceso de radicalización que permita de repente iniciar una negociación mucho más efectiva, ¿no? Esperemos no llegar a esas situaciones, pero creo que la sensatez dentro del gobierno de las personas que son de repente mucho más coherentes entre lo que se prometió y el discurso y la práctica podría reinar y llegar a soluciones adecuadas los próximos días, ¿no? Y mientras tanto, doctor Bonilla, ¿qué decirle a los asegurados, a los pacientes? Porque por un lado, por este problema está el gobierno, están ustedes, pero al final los perjudicados siguen siendo la población.
Bueno, hay una responsabilidad directa de parte del gobierno, pero nosotros no los estamos abandonando. Las emergencias están abiertas las 24 horas y prácticamente ahí estamos derivando a gran grupo de pacientes que ameritan una atención inmediata y no perjudicarlos, ¿no? Las cirugías de emergencia se están realizando, los pacientes hospitalizados, los que están en cuidados intensivos, están adecuadamente cuidados. Obviamente esto es una huelga peculiar porque no afecta a todos los servicios, básicamente la consulta externa, ¿no? Doctor Bonilla, pregunta final es, ustedes tienen estadísticas, digamos, de cuántas atenciones se han dejado de realizar a raíz de esta huelga, cuántas cirugías y también cuántos son los médicos que están acatando esta huelga? Se lo pregunto porque según el Ministerio de Salud indica que solamente el 5% del sector es los que están cumpliendo esta medida de fuerza. Mire, creo que el 5% debe ser la aprobación de la gestión de la ministra, ¿no? Se ha confundido de cuadro de repente. Pero en general, hace unos 10 días atrás estábamos hablando casi de 2,5 millones de consultas dejadas de hacer, casi de 60.000 cirugías dejadas de realizar y casi de 180 millones de soles dejadas de recaudar. Creo que esto no nos debe alegrar, nos debe preocupar obviamente a todos, ¿no? Y cifras de médicos, ¿cuántos médicos acatan la huelga? Bueno, y por lo menos en Lima Metropolitana la mayoría de los cuerpos médicos están en huelga, prácticamente las consultas han caído un 90% y en las regiones la situación es mucho más contundente, ¿no? Estamos hablando, he estado hace una semana en Ica a propósito de la muerte de nuestro colega Julián Cruz, que ha fallecido como presidente de la Federación Médica de la región de Ica, y la huelga es total, pues en Chiclayo, en Trujillo, en Piura, en Cusco, en Puno, en todas las regiones, ¿no? Entonces la ministra tiene que ver también las regiones, no solamente debe ver Lima, ¿no? Perfecto. Pues, doctor Jesús Bonilla, le agradezco su presencia esta mañana en A las 10. Muchas gracias. Bien amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero al volver. Sí, muchas gracias, Los buses azules volverán al corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa el fin de semana, mientras dudan de los usuarios continúan. Además, Israel lamentó la decisión del gobierno de Perú de llamar a consulta a nuestro embajador a raíz de la grave situación en la Franja de Gaza. Volvemos.